A continuación veremos la tercera y última parte del módulo de cardiología para ustedes diplomantes. Hablaremos sobre insuficiencia cardíaca congestiva. La insuficiencia cardíaca congestiva ha sido una enfermedad típica en pequeños animales y la investigación se ha centrado en su tratamiento. Existen algunas asociaciones que han abordado este tema. En particular, se ha hecho una clasificación por parte de la Asociación del Corazón de Nueva York, que fue propuesta recientemente como una clasificación internacional por parte del Consejo Internacional de Cardiología de Animales de Compañía, y esta asociación redujo de 4 a 3 las fases de insuficiencia cardíaca congestiva. Hasta hace unos años conocíamos 4 fases discriminadas dependiendo de los signos clínicos, pero estas asociaciones han querido unificar el concepto Panamérica en 3 fases nuevas. Las 2 clasificaciones están basadas exclusivamente en el cuadro congestivo y no obedecen a ningún otro parámetro en particular. De acuerdo con las 2 asociaciones, las fases de cardiopatía dependen de si el paciente se encuentra en fase compensada o descompensada. Se considera en fase compensada pacientes en fase 1 y pacientes en fase descompensada con insuficiencia cardíaca evidente en fases 2 y 3. Antiguamente eran la fase 2 y 3, actualmente pasa a ser fase 2. La fase 4, que antiguamente fue clasificada como la fase más avanzada de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, actualmente pasa a ser fase 3. Los síntomas clínicos los podemos resumir en esta tabla. En la fase 1 no hay síntomas evidentes, por lo tanto están ausentes los signos de enfermedad cardíaca, o puede presentarse una tos muy ligera, poco perceptible, generalmente nocturna, sin que se modifique la calidad de vida del paciente. También es probable detectar un soplo durante la fase auscultatoria. Para los pacientes con insuficiencia cardíaca fase 2 y 3, los síntomas se clasifican como discretos y se caracterizan por que el animal presenta intolerancia al esfuerzo, al ejercicio, hay tos importante, generalmente nocturna, signos de asfixia, ahogos, dificultad respiratoria de esfuerzo. Los signos más marcados de insuficiencia cardíaca corresponden a la fase 3 de la enfermedad, y estos signos marcados son evidenciables aún en pacientes en reposo. Habrá una intolerancia completa a cualquier tipo de esfuerzo, la tos tiende a ser permanente y habrá dificultad respiratoria y acúmulo de fluidos. Incluso en algunos pacientes es evidente la cianosis, aunque no suele ser un parámetro regular a diferencia de los gatos. Para el tratamiento se recomienda que en fase 1, en pacientes compensados, se pueda utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero aún no está aprobado esta indicación en perros si se puede regular los niveles de sal en la dieta y controlar el ejercicio del paciente. Para el caso de fase 2, se recomiendan los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, además de los diuréticos y de la digital. Sin embargo, el uso de los diuréticos y la digital obedece específicamente a los hallazgos radiográficos de edema pulmonar o a los cambios electrocardiográficos que así lo ameriten. Para la fase 3 de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca congestiva, es menester el uso de los inhibidores de la ECA, los diuréticos de ASA, además de la digital y los antiarrítmicos, siendo necesario que el paciente permanezca hospitalizado. Los mismos parámetros para la escogencia de la digital y de los antiarrítmicos tendrá que tenerse en consideración los hallazgos electrocardiográficos, ecocardiográficos y radiográficos. En un trabajo reciente desarrollado
en perros con valvulopatía, se pudo establecer cuál era el manejo farmacológico más adecuado para la enfermedad valvular de tipo mixomatosa. Y allí se recomendó el uso de los diuréticos como terapia adicional, particularmente la hidroclorotiazida 1 a 2 miligramos por kilo vía endovenosa o vía oral cada 48 horas y la espironolactona como inhibidor de la aldosterona a 2 miligramos por kilo vía parenteral. Además, en este estudio se dio una valoración al uso de los inodilatadores Pimobendan y Levosimendan que actúan suprimiendo la fosfodiesterasa 3 y incrementando la sensibilidad de las miofibrillas al efecto del calcio. Igualmente, Atkins y colaboradores determinaron en el 2012 que lo más recomendable es utilizar la terapia triple, en la cual se incluye un diurético como la furosemida, el pimobendan como inhibidor de la fosfodiesterasa y el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, particularmente el enalapril. La posología recomendada en la terapia triple fue de 1 a 2 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas o 4 a 6 miligramos por kilo vía oral cada 8 horas para el caso de la furosemida, 0.25 a 0.30 miligramos por kilo cada 12 horas para el pimobendan y para el enalapril 0.5 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas. En esta transparencia podemos observar el algoritmo de reanimación cardiopulmonar como una guía práctica para el uso de los medicamentos. La idea es que pacientes que presenten estados de conciencia, que tengan respiración espontánea y latido cardíaco, solamente se deben mantener en posición de seguridad, básicamente el decúbito lateral, para evitar la congestión postural, el cuello extendido, la boca abierta, lateralizar la lengua para permitir una mayor ventilación y administrar terapia de oxígeno simplemente con mascarilla y tienda por demanda. Para pacientes inconscientes en fase de apnea que no presentan pulso ni frecuencia cardíaca, deben ser tratados de una forma diferente. Estos pacientes deben estar intubados, recibir ventilación intermitente de presión positiva, las maniobras de reanimación básica que hemos explicado anteriormente, el uso de los inotrópicos positivos como la adrenalina por vía intracardíaca y mantener la temperatura corporal o la calefacción. Igualmente, canular el paciente y hacer una venodisección profunda, terapia de fluidos en gran cantidad de solución salina, 5 a 10 mililitros por kilo minuto durante 20 minutos, y luego de esta dosis de carga mantener un flujo bajo de fluidos para evitar igualmente la retención de los mismos. La reanimación cardiopulmonar avanzada, el electrocardiograma, la oxigenoterapia y la dopamina con goteo o la dobutamina por venoclisis ayudan a restablecer el paciente durante el fallo cardiopulmonar. La dexametasona, como se dijo antes, de 2 a 4 miligramos por kilo, ayuda a incrementar los niveles de glucosa en plasma y mejora la respuesta al shock. En el caso del propranolol, se utiliza de 0,04 a 0,06 miligramos por kilo endovenoso en caso de presentarse taquiarritmias ventriculares que suelen asociarse al fallo cardíaco o a la parada cardíaca y a los eventos de reanimación. Cuando existe sobrecarga de volumen cardíaco, se le denomina precarga. Allí se incrementa significativamente la concentración plasmática de los péptidos natriurético atrial y del natriurético ventricular tipo beta, que ayudan a reducir esa precarga. Se reduce la concentración posteriormente del péptido natriurético atrial sin que ocurran cambios importantes y concurrentes del precursor del péptido natriurético ventricular, por lo cual el péptido natriurético atrial sí puede servir como un parámetro no invasivo para la medición de los cambios hemodinámicos en el perro. Esto ha sido reportado en varias publicaciones y una de las recomendaciones es utilizar ANP e incluso BNP como biomarcadores en enfermedad cardíaca.
La vasodilatación, consecuente a elevados niveles de ANP en plasma, sumado al incremento de la tasa de filtración glomerular, conduce a un incremento en la diuresis, y a este fenómeno se le conoce como natriuresis. Gracias a él se presenta un descenso importante en el volumen plasmático y por ende en la presión sanguínea. El péptido natriurético atrial ha sido descrito y se ha catalogado molecularmente como un péptido de 28 aminoácidos que ya se sintetiza, se puede almacenar y se libera por parte de los cardiomiocitos ubicados en el atrio en respuesta a la distensión atrial. En otras palabras, en caso de incremento en la precarga, inmediatamente o automáticamente se incrementa la síntesis, la liberación y el almacenamiento de ANP en la aurícula. Altas concentraciones plasmáticas de ANP en los perros se han relacionado con enfermedades valvulares como la enfermedad valvular mixomatosa severa del perro, y el precursor del péptido natriurético y el mensajero secundario del GMP cíclico aumenta la concentración plasmática cuando se incrementa el daño valvular en forma significativa en perros con fallo cardíaco. Por lo tanto, el estudio del precursor NT-proBNP y el estudio de ANP como biomarcadores en plasma ayudarán a entender no solamente la fisiopatología de la enfermedad, el curso de la misma, sino el pronóstico del paciente. Perros con fallo cardíaco tendrán una disminución en la relación entre el CGMP-NT y el proBNP y tendrán una resistencia al péptido natriurético atrial. Por otro lado, se está investigando sobre fármacos que actúan sobre el receptor de la adenosina y que pueden ser agonistas-antagonistas de AMP o de GMP. En el caso de los moduladores del receptor de la adenosina, lo que se busca es aumentar la concentración de estos receptores durante los procesos inflamatorios e hipoxémicos. Esta adenosina lo que hace es disminuir la velocidad de contracción y la presión sanguínea. Por lo tanto, se consideran dronotrópicos y cronotrópicos negativos. Existen varios subtipos o isotipos del receptor, como son el A1, el A2A, el A2B y el A3. Todos estos receptores están mediados por la actividad de la adenilato ciclasa, que actúa como segundo mensajero, para el paso de ATP a AMP cíclico, el cual a la vez actúa como segundo mensajero para la activación de las quinasas, quien en últimas producirán una vasodilatación importante que controla la enfermedad. Se han utilizado estos moduladores del receptor de adenosina en la crisis de la insuficiencia cardíaca y en pacientes con enfermedad aterotrombótica en los cuales se requiere reducir la agregación plaquetaria gracias a la acción sobre el receptor de adenosina 2A y reducir la formación de trombos en los sitios más estrechos de los vasos sanguíneos. Se han hecho algunos abordajes moleculares para la tipificación de la estructura topológica de estos receptores que están acoplados a proteína G, y aquí aparecen en este gráfico los receptores A1, A2B, A3 y A2A del receptor de adenosina. En general, podemos decir que los receptores de adenosina, una vez estimulados, van a producir vasodilatación importante y van a reducir el tamaño del infarto en caso de haberse presentado este. También se sabe que pacientes coronarios que presentan vasoespasmo o infartos a repetición mejoran sustancialmente con el uso de vasodilatadores que actúan fundamentalmente sobre el receptor de adenosina. Otro biomarcador importante en investigación en cardiología de pequeños animales ha sido la troponina cardíaca. Se utiliza esta sustancia para determinar qué tan severa es la enfermedad cardíaca en el perro y también para pronosticar sobre el estado de la enfermedad. Esta troponina nos sirve para determinar el progreso de la enfermedad y cómo responde al tratamiento que hemos instaurado. Se sabe que niveles altos de troponina
mayores de 1 nanogramo por mililitro pueden indicar que hay un pobre pronóstico. Es decir, la posibilidad de recuperación o de sobrevivencia en pacientes con niveles mayores a 1 nanogramo por mililitro de troponina puede ser de mal pronóstico. También se utiliza el seguimiento a la respuesta farmacológica en los pacientes que están recibiendo furosemida, espironolactona, inhibidores de la ECA, y pimobendan, digoxina y antiarrítmicos en general. Es necesario, además obligatorio, hacer este seguimiento a la respuesta de estos fármacos, dado que a pesar de ser supremamente eficaces para el tratamiento del fallo cardíaco, tienen un margen de seguridad relativamente estrecho y en pacientes en tratamiento crónico suelen desarrollar efectos colaterales o secundarios. Según la Asociación Americana, que estableció los grados de insuficiencia cardíaca congestiva en Nueva York, está la descripción de los grados en este gráfico. El grado 1, en el cual el paciente no tiene limitaciones importantes físicas ni síntomas evidentes, y el grado 2, que presenta ligera limitación al ejercicio o ejercicio moderado, que hay síntomas cuando se inicia la actividad física, como subir o bajar escaleras. El paciente puede presentar fatiga, disnea, palpitaciones y angina, pero estos signos desaparecen tan pronto el paciente empieza su fase de reposo o disminuye la intensidad de la actividad física. Pacientes grado 3 de insuficiencia cardíaca congestiva presentan, por el contrario, una marcada limitación al ejercicio. Los síntomas aparecen aún con una mínima actividad física, como sería el hecho simplemente de caminar, pero estos síntomas desaparecen tan pronto el animal está en reposo absoluto. Finalmente, el grado 4, pues la limitación pasa a ser mucho más severa, hay incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad física, aún la más mínima, y los síntomas pueden ser evidenciables aún en estado de reposo. De acuerdo a la agrupación hecha por la Asociación de Cardiología Americana, estableció que estos 4 grados requieren un manejo un poco diferente. Los pacientes en estado A, que son pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca a futuro, pero que actualmente no presentan unos cambios estructurales en el corazón. Los de estadio B, pues son trastornos estructurales moderados que no presentan aún síntomas y que los pacientes tienen una fracción de eyección del 50% en relación al gasto cardíaco normal. Pacientes en estadio C, pues tienen síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca o lo presentaron en un tiempo pasado y tienen un problema de base estructural donde el gasto cardíaco se limita ligeramente y existe el disparo del mecanismo compensatorio o la ley de Frank-Starling. El paciente puede presentar fatiga, dificultad respiratoria con un ejercicio o un esfuerzo moderado o mediano. Y el estadio D, según la Asociación Americana de Cardiología, corresponde a la enfermedad en estado avanzado. Aquí pues se requiere ya definitivamente hospitalización del paciente. Se considera el trasplante de corazón, lo cual en nuestro país es bastante difícil de aceptar el requerimiento de iniciar estudios sobre trasplante cardíaco, o pacientes que son sometidos a cuidados paliativos sin que se prometa de ninguna manera la recuperación o la curación de una enfermedad completamente degenerativa. El gasto cardíaco estará disminuido, el animal presenta fatiga y disnea aún en reposo y el pronóstico suele ser desfavorable aún bajo tratamiento médico. Finalmente, para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva debemos tener en mente el objetivo primordial, que es adaptarse al proceso fisiopatológico fundamental de cada individuo y de existir una causa reversible, ya sea infecciosa, anémica, de tirotoxicosis, arritmia o hipertensión, iniciar un plan de ejercicio, una dieta baja en sodio y enfocarse particularmente en ralentizar el progreso de la enfermedad, que es quien en últimas dará una mayor perspectiva de vida y prolongación de la misma y calidad de vida de nuestro paciente cardíaco. También se pretende aliviar los síntomas
y obviamente mejorar la capacidad para que el animal tenga un desempeño más o menos normal. No dejar de lado de ninguna manera el mejoramiento de la nutrición, lo cual es fundamental para prolongar la vida del paciente y la calidad de la misma. El tratamiento no farmacológico consiste en restringir el consumo de líquidos libres, y estos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, como presentan una dificultad para excretar a nivel renal esa sobrecarga de agua libre, tendrán un mayor riesgo de hiponatremia por el uso de los diuréticos. Por lo tanto, lo mejor es disminuir la retención de líquidos, limitando la ingesta de agua en 1 a 2 litros al día para perros de talla media entre 15 y 20 kilogramos. La restricción de la sal, el exceso de la sal, sabemos que aumenta el cuadro, empeora el cuadro de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la recomendación sería una dieta sin sal y no una dieta hiposódica, o que tenga entre 60 y 100 milimolar de sodio como ingesta total al día. En pacientes con insuficiencia cardíaca, 2 a 3 gramos por día puede ser suficiente para controlar pacientes en tipo 2 y 3. Sin embargo, en casos muy avanzados o severos, se requiere sencillamente limitar el consumo absoluto de la sal o administrar hasta 1 gramo al día. El control del peso es otro factor importante en el manejo de estos pacientes y es un manejo no farmacológico, y se sabe que un aumento de 5 kilos o más se asocia a una mayor frecuencia de hospitalizaciones dada la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la obesidad pasa a ser de riesgo, un factor de riesgo en insuficiencia cardíaca, y conduce a hipertrofia ventricular. A un mayor incremento en la masa corporal, mayor demanda de oxígeno en la fibra miocárdica y mayor esfuerzo que tiene que ejercer el miocardio para poder mantener el volumen minuto. El ejercicio del paciente debe ser moderado. Anteriormente se argumentaba la inmovilidad plena de los pacientes. Hoy en día se sabe que lo más importante es que el paciente mantenga algún tipo de actividad física y que gradualmente se vaya corrigiendo esa intensidad dependiendo del cuadro, si es leve o moderado. El reposo absoluto se da en la fase 3 de la insuficiencia cardíaca congestiva, y estos pacientes no deben realizar ningún tipo de actividad, dado que puede conducirle a fallo cardíaco agudo. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues existen muchas diferencias en cuanto a en la práctica, en cuanto a la selección o escogencia de estos medicamentos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya sean inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores, antagonistas de la aldosterona, pero lo más importante es tener en cuenta que la reducción de la mortalidad suele ser la respuesta más adecuada después de iniciar un tratamiento. El tratamiento no está enfocado a curar una enfermedad, sino a aliviar los síntomas, a mantener el volumen y la presión sanguínea, retrasando el proceso de degeneración de la fibra cardíaca y mejorando obviamente el pronóstico. Los medicamentos usados en medicina veterinaria, donde se ha explorado ampliamente la utilidad clínica en insuficiencia cardíaca, pues incluyen los diuréticos, los vasodilatadores, los inotrópicos positivos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los betabloqueantes específicos, los antagonistas de la aldosterona, y el aumento de la función cardíaca con el inotrópico milrinona puede incrementar la mortalidad. Por lo tanto, se hacen recomendaciones especiales para pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, en los cuales, si no se tiene en cuenta la severidad sintomática o los cambios exagerados en la presión sanguínea, el paciente puede fallecer. Sin embargo, el uso juicioso de milrinone a dosis bajas y asociado a otros medicamentos inotrópicos mejoran los síntomas, reducen la mortalidad y reducen el riesgo de hipertrofia ventricular. Bien, igualmente los diuréticos más utilizados en medicina veterinaria los podemos resumir en esta tabla, en la cual aparecen los diuréticos de asa como la furosemida, que es la clase más comúnmente usada en insuficiencia cardíaca,
para aliviar los síntomas congestivos. Están los diuréticos tipo tiazida, como la hidroclorotiazida, que es útil en insuficiencia cardíaca leve o en aquellos pacientes en los cuales se asocia con diuréticos de asa. Los diuréticos ahorradores de potasio, como la milorida, están indicados para corregir la hipocaliemia y para aquellos pacientes que reciben tratamiento crónico o que han recibido grandes dosis de furosemida. La espironolactona, el inhibidor de la aldosterona, que se utiliza en pacientes en grado 3 y 4 de insuficiencia cardíaca que no responden adecuadamente a los inhibidores de la ECA o a los diuréticos de base. La digital, se recomienda la digoxina más que la digitoxina y hacer una digitalización lenta y no rápida, dada su toxicidad. Finalmente, los vasodilatadores de acción directa, como la nitroglicerina o el nitroprusiato, aunque estos no son tan comúnmente usados en pequeños animales. En cuanto a los beta bloqueadores, se sabe que deben contraindicarse en insuficiencia cardíaca, pues debido a que tienen un efecto inotrópico negativo y pueden inducir bradicardia. Están indicados en insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica ventricular izquierda y luego de que se han estabilizado los pacientes con el uso de diuréticos y los inhibidores de la ECA. Esto ayuda a reducir sustancialmente la mortalidad y mejora la función ventricular. Diversos betabloqueadores son específicamente indicados en los casos avanzados de insuficiencia cardíaca, grados 2 y 3, en particular el carvedilol y el metoprolol, este último de liberación extendida. El uso de moléculas novedosas en presentaciones de liberación extendida permiten mantener la función ventricular, mantener el efecto farmacológico y reducir la toxicidad. En el caso de la digital, la digoxina se reserva para controlar fibrilación auricular o como una alternativa en aquellos pacientes que permanecen sintomáticos aún después de ser tratados con los inhibidores de la ECA, los betabloqueadores y los diuréticos de asa. La digoxina, por su parte, está contraindicada plenamente en caso de taponamiento cardíaco y en miocardiopatía restrictiva. La dobutamina, como inotrópico positivo catecolaminérgico, es recomendado solo para usar a corto plazo en fallo cardíaco. La hidralazina, el mejor vasodilatador descrito en este momento, conjuntamente con el inhibidor de la ECA y los antagonistas del receptor de la angiotensina, van a beneficiar la supervivencia. En el estudio de ORI recientemente publicado en el 2014, se aprobó en humanos el tadalafil, un fármaco prometedor que ha sido usado igualmente en perros para el tratamiento de la hipertensión arterial a posología de 4 miligramos por kilo vía endovenosa a través de una infusión con venoclisis. El tadalafil relaja las arterias pulmonares y probablemente reduce la presión arterial pulmonar, lo cual es un efecto que se mantiene aún por 6 horas después de una única aplicación y que le confiere propiedades que no habían sido descritas por otros fármacos para el corazón. La relajación de la arteria aorta y de las carótidas ha sido descrita con otros fármacos. En tanto, hasta esta revisión del 2014 podemos hablar de tadalafil como un novedoso fármaco relajador de la arteria pulmonar, lo cual reduce significativamente la congestión pulmonar consecuente a la insuficiencia cardíaca. Agradezco a todos ustedes la atención prestada en este módulo. Espero les haya gustado la presentación y los invito a profundizar en este tema tan interesante de la cardiología en pequeños animales. Muchas gracias.